durante el avance de materia, ¿no? Uno de esos términos que deberíamos estar a claros es justamente el potencial, que basándonos en lo que hemos explicado es el voltaje en un punto con respecto a otro. Generalmente esta referencia se hace en base a cero, es decir, se hace en base a tierra, o es una referencia donde no existe una diferencia, donde no existe un potencial, o el potencial es cero, ¿no? Luego hemos dicho la diferencia de potencial, que era justamente la diferencia algebraica que existe entre dos puntos donde se genere algún tipo de potencial eléctrico. Esta diferencia es medible entre dos puntos de una red. Habíamos dicho que el voltaje es lo que medimos cuando se encuentra aislado, igual que el potencial, es el voltaje, lo que existe entre dos puntos de referencia, que puede ser con respecto a tierra o no puede ser con respecto a tierra, ¿ya? La diferencia de voltaje es obviamente los puntos que nos demuestran una caída o una elevación de voltaje. Esa es una diferencia de voltaje. Una diferencia de voltaje puede ser el encontrar tensión de una batería o encontrar la caída de tensión en una resistencia. Y finalmente habíamos dicho que la fuerza electromotriz, la EMF, era un término que ya no se estaba utilizando, que en la actualidad ya no lo utilizamos, está en desuso, porque es un término antiguo, y lo que sí estamos utilizando ahora, o lo que sí vamos a utilizar, es la asociación que se tiene con respecto a esta fuerza que mueve a los electrones con respecto a las fuentes de energía. Estas fuentes de energía, que pueden ser baterías, fuentes alternas, fuentes continuas, etcétera, van a ser las que nos van a dar cierta caracterización sobre lo que antes se denominaba fuerza electromotriz. ¿Ya? Eso, básicamente, con respecto a todo lo que corresponde a nuestro trabajo. Bien, fuentes de voltaje es otro subtítulo que es importante explicarlo porque tenemos que aclarar esa idea, ¿ya? Las fuentes de voltaje, no se olviden que van a ser fuentes que generen, si, por reacción química, por algún tipo de acción o de reacción de sus componentes, van a generar energía, ¿ya? Y en este caso vamos a trabajar con fuentes de voltaje de corriente directa. Fíjense, la terminología CD se utiliza como abreviatura de corriente directa, que representa los sistemas eléctricos en los que existe un flujo de carga unidireccional. ¿Esto a qué se refiere? Voy a volver a sacar el Python. Estamos hablando de flujos de carga, ¿no? Ya sabemos que la corriente en general fluye de dos maneras, en el sentido de los electrones, que es el flujo real, o en el sentido convencional, que es el sentido de positivo a negativo. Bien. Ahora vamos a explicar esto de la terminología CD o DC. ¿Ya? Hay varios acrónimos que se utilizan para identificar este tipo de flujo eléctrico. Por ejemplo, CD, que su equivalente es corriente directa. ¿Ya? También existe DC, direct current en inglés. Y CC. Todos estos términos hacen referencia a un tipo de corriente que no tiene variación con respecto a una referencia. Es decir, cuando hablamos de corriente directa nos estamos refiriendo a un tipo de corriente que se podría graficar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos dos ejes. Uno que va a ser tiempo. Y el otro que va a ser voltaje. Y definimos una elevación de tensión que esté
No sé, solamente por poner un ejemplo, uno. Y denominamos 5 voltios de corriente continua. Lo que vamos a tener es una línea. Voy a tratar de dibujar una línea recta. Podría ser una línea recta, pero prefiero dibujar una línea manualmente, que probablemente represente o se represente de esta manera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí voy a colocar un segundo. Cuando veo una corriente de estas características, me estoy refiriendo específicamente a la corriente directa. Esta corriente directa es la que no va a tener variaciones con respecto a este eje de referencia. Este eje de referencia del tiempo, del tiempo, generalmente va a estar en el orden del cero y va a ser nuestro eje de referencia, ¿sí? Fíjense, no hay ninguna alteración, bueno, hay algunas alteraciones debidas a mi pulso y que también pueden existir en algún tipo de corriente directa. Cuando hablamos de esta corriente nos estamos refiriendo específicamente a una que se grafica de esta forma. CD puede representar corriente directa, DC, direct current en inglés, o CC, corriente continua en castellano. Cualquiera de estas tres formas la vamos a utilizar para referirnos a este tipo de corriente que no tiene variación de voltaje con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de expresar en la terminología CD de corriente directa. ¿Ya? Dice que es de carga unidireccional, es decir, que el flujo de la carga es unidireccional. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando empieza a fluir la carga, no existe ninguna variación que haga que ésta vaya en otro sentido que no sea el que está predeterminado, sea por el flujo convencional o sea por el flujo de los electrones o flujo real. Siempre va a estar en un solo sentido, ¿sí? Siempre está en un solo sentido. Enseguida vamos a ver en el Fallstack, en la página web, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Fíjense, nosotros vamos a eliminar esto y vamos a colocar simplemente una resistencia y obviamente nuestra entrada de fuente de dos terminales de corriente continua y en nuestra conexión eléctrica. Listo. Cuando verificamos esto, podemos observar en las características que tenemos 5 voltios de corriente continua, CC, corriente continua, tal como está especificado en nuestro gráfico. Al ser continua la corriente, lo que hace es circular en un solo sentido, tal como lo expresa, perdón, vamos a buscar otro color, eso. Circula en ese sentido, circula en ese sentido, circula en este sentido, circula en este sentido. Si se dan cuenta, lo que hace esta corriente es circular en una sola dirección. Por eso se llama corriente directa o corriente continua. Y acabamos de decir que presenta una carga unidireccional, es decir, va en un único sentido y no va a tener otros lugares donde circule. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, no tiene un sentido opuesto al que estamos hablando. Tiene una sola dirección, ¿verdad? Ahí está. Y es de esa forma en la que se conecta. Muy bien. Solamente para aclarar,
solamente para aclarar, vamos a ver algo que corresponde, digamos, 50 voltios, no hay ningún problema, hay 50 voltios y fluye mucha corriente, pero ahora vamos a convertirla a esta corriente continua en corriente alterna. Ok. Fíjense, la corriente alterna en un instante fluye en un sentido y en otro instante fluye en el otro sentido. ¿Se dan cuenta? Por un momento va en una dirección y por otro momento va en otra dirección. Eso se va a deber a lo que voy a explicar enseguida. Sin embargo, esta corriente es alterna justamente por ese motivo, porque alterna su dirección o alterna su funcionamiento por encima del eje del tiempo en función, perdón, por encima en voltaje en función al tiempo o por debajo del voltaje en función al tiempo. En este caso, cuando definimos una corriente alterna, debemos contemplar algunas variables, por ejemplo, la frecuencia. En La Paz, la frecuencia, o en Bolivia, la frecuencia es 50 Hz. O sea, 50 Hz es la cantidad de veces que se va a mover. Si nosotros vamos a mover esto, por ejemplo, así, solamente como ejemplo, veremos que se mueve más rápido, ¿verdad? Entonces, esas oscilaciones son mayores y lo que normalmente vamos a ver en nuestras casas o en, nuestra- en nuestros tomacorrientes es una frecuencia de 50 Hz y obviamente 220 voltios. Si nosotros conectáramos aquí un escopio, o es decir, un osciloscopio, podríamos ver qué es lo que estamos observando. Estamos observando el voltaje que circula a través de nuestro sistema alternándose. ¿Sí? Se alterna. En cambio, si fuera una corriente continua, lo que veríamos sería una corriente continua, sin ningún tipo de alteración. ¿Sí? Lo que vemos aquí, una tensión aquí y una tensión acá, se deben exclusivamente al funcionamiento de la resistencia que atenúa ese valor. De la misma forma, pueden existir diferentes tipos de onda. Por ejemplo, una onda cuadrada, que comercialmente no las utilizamos, solamente para sistemas de PWM, que son moduladores de ancho. Hay onda en triángulo, que también podemos observarla, si vemos acá. Siguen siendo tipos de onda alterna. Diente de sierra, que también es un tipo de onda alterna, que funciona en base a condensadores. Podemos ver pulsos, que son tipos de fuentes, tipos de ondas. Podemos ver ruido, que es cualquier tipo de material aleatorio, que es un ruido generado con frecuencias establecidas propias, que no definen absolutamente nada más que ruido, justamente. Pero con lo que estamos ingresando a nuestro estudio es la corriente continua. De ahí que se conoce con este denominativo. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros vamos a obtener este tipo de corriente continua. Perdón, voy a borrar algunas de las líneas que he generado. Ya. Obtenemos este tipo de energía en base a fuentes de voltaje. Y estamos hablando de fuentes de voltaje de corriente continua. Las fuentes de voltaje pueden dividirse en tres categorías. En baterías, que son las de acción química. Las baterías son las baterías normales que nosotros conocemos. Se conocen como baterías inclusive a las pilas de 1.5 voltios, que son las que proveen energía para nuestro uso. Las baterías de celulares, las baterías de 9 voltios y diferentes tipos de elementos que pueden acumular energía y que pueden proveerla después de haber sido acumulada. El segundo dice que son generadores. Estos generadores son los generadores, por ejemplo, los pequeños motores que pueden girar y con fuerza mecánica, y esa fuerza mecánica la van a convertir en energía eléctrica. ¿Ya? Se genera energía eléctrica en base a la energía mecánica. Finalmente pueden haber las fuentes de alimentación, como les he mostrado la última vez, en la clase. Y ya son dispositivos que componen ciertos elementos que nos van a permitir rectificar la corriente alterna que entra desde estos tomacorrientes. Perdón, voy a tratar de mostrarles algo, ¿no?
conectamos a la línea la línea doméstica, que es de origen alterno, energía alterna, y que a través de este componente, que es un transformador, reduce la intensidad, reduce su amplitud, y en base a los elementos que se conforman dentro de esta fuente, se rectifica para que finalmente podamos tener una salida por estos dos puntos que sea corriente continua. Por eso es que se denominan fuentes rectificadas, porque es necesario utilizar la corriente alterna en primera instancia para luego rectificar y convertir a una corriente continua. Estas son las tres categorías de fuentes de voltaje, ¿no? En generadores también hay diferentes tipos, por ejemplo, los generadores, los paneles solares, que transforman la luz en energía eléctrica. Cuando la luz incide, es una energía que está incidiendo sobre cierto material que deja electrones libres. Sigue siendo el mismo principio físico, pero con diferentes fuentes que nos permiten aprovechar. Lo mismo pasará con la eólica, que son de principio electromecánico. El viento generará cierto flujo de energía, cierta energía, en este caso la energía eólica, que se refiere a la energía que se produce con el viento, y este viento hará girar turbinas que generarán energía eléctrica. O sea, son diferentes tipos de generadores de energía. Ahora, para realizar mediciones con estos dispositivos o de esta variable, de estas variables que ya conocemos, que son la corriente y el voltaje, es necesario tomar en cuenta algunos elementos importantes. Dice, es importante conocer los niveles de voltaje y corriente en un sistema eléctrico para verificar su operación y aislar problemas de funcionamiento, además de investigar efectos imposibles de predecir en el papel. Claro, porque en el papel podemos sugerir que tenemos ciertas variaciones, pero en la práctica estas pueden variar. Por lo tanto, se recomienda o es muy importante conocer los niveles de voltaje y corriente de cualquier sistema eléctrico. Son variables importantísimas. Aún si es que tuviésemos que solamente acercarnos, tendríamos que saber primero con qué voltaje funciona un dispositivo eléctrico, cuánto de corriente consume, y en base a esos dos elementos vamos a saber cuánta potencia disipa o absorbe. De esta manera se pueden realizar los cálculos de dimensionamiento eléctrico, por ejemplo, en la casa. Si yo sé que voy a encender 20 focos y cada foco tendrá que ser de 100 watts, entonces haciendo una relación matemática tendré que conocer cuánta potencia va a consumir mi sistema eléctrico domiciliario. Lo tendré que convertir en amperes, que ya sabemos que es la corriente, y tendré que comprar el calibre de cable lo suficientemente grande como para que soporte la corriente que estoy absorbiendo y que voy a consumir. ¿Sí? Son pequeños detalles que son importantes de conocer siempre en cualquier dispositivo eléctrico o electrónico que consigamos. Por ejemplo, ¿con cuánto de corriente se alimenta su celular? Lo más probable es que sea de 500 miliamperes a 1 amperio. ¿Cuánto de corriente consume, qué sé yo, la ducha? Seguramente estará en el orden de los 1500 a 3500 amperes. Por lo tanto, hay que tener consideraciones y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, en el orden de los 16 amperes, en el orden de los 30 amperes, etcétera, ¿no? Para eso se utilizan dos instrumentos que son conocidos como el amperímetro y voltímetro. Aquí es importante hacer una aclaración. El amperímetro y el voltímetro son dispositivos que miden la corriente, los amperes, y los voltios, y el voltaje, que son los voltios, ¿no? Cada uno de ellos puede venir por separado. Existen amperímetros separados que se los venden solamente como amperímetros. Pero lo que nosotros vamos a conseguir en este tiempo es un multímetro. Y se llama multímetro porque nos permite hacer múltiples tipos de mediciones. Nos van a permitir medir los amperes, los voltios y también la resistencia, en algunos casos la capacitancia, la inductancia, la frecuencia y otras variables que probablemente vengan provistas por el fabricante. ¿Ya? Entonces, además de investigar efectos imposibles, vamos a utilizar para ello los amperímetros y voltímetros. Como sus nombres indican, cada uno de ellos cumple función de realizar mediciones de voltaje y corriente respectivamente. Para realizar estas mediciones es necesario realizar las conexiones de acuerdo al principio de funcionamiento de cada uno de estos elementos.
La conexión del voltímetro para realizar mediciones es de esta manera, en paralelo. Vamos a hacer algunas mediciones enseguida. Y para realizar mediciones con el amperímetro se conecta de esta manera. Fíjense, el flujo de corriente pasa por el instrumento para regresar al sistema. En este caso se toman dos elementos, pero no se corta el flujo o ninguna de las líneas. Entonces, para el voltímetro se utiliza medición en paralelo, que se va a expresar de mejor manera más adelante. Y para el amperímetro utilizaremos mediciones en serie o conexiones en serie. Es importante mencionar DMM, significa Digital Multimeter, significa multímetro digital. Por eso es que están referenciados de esta forma. Bien, veremos si podemos realizar alguna medición con voltímetro o con amperímetro o con osciloscopio en cualquiera de nuestros ejemplos, ¿ya? Bien, aquí tenemos, voy a rebajar la tensión, por favor, voy a rebajar la tensión a solamente 5, ¿listo? Si se dan cuenta, ha rebajado de 50 a 5 voltios. Sí, tenemos nuestro voltímetro en este segmento. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Ver cómo vamos a conectar. En teoría, este ya está conectado directamente. Voy a ver si tenemos algún tipo de bloques de los componentes activos, perdón, salidas, entradas, voltímetros, sonda. Listo. Si se dan cuenta, esa es la forma en la que se mide el voltaje. ¿Ya? Voy a tratar de arrastrar esto. Ay, caramba. ¿Dónde está? Pues, ya, ahora sí. He colocado de una forma equivocada. Fíjense, voy a medir conectando en paralelo. Ahí tengo los 5 voltios. ¿Sí? Fíjense, este es mi voltímetro y está midiendo la tensión que fluye por este resistor, que fluye por este circuito. Y son 5 voltios. Entonces, esto es un circuito ideal. Es decir, aquí no vamos a encontrar pérdidas porque es un programa de computadora. En la vida real pueden existir variaciones debido a múltiples factores. Uno, que es el más notorio, son las tolerancias que tienen las resistencias. Las resistencias, como seguramente ustedes ya están viendo, tienen franjas de colores, 4 franjas de colores. 3 de ellas van a representar su valor. Y la última franja, que generalmente es un color plateado o dorado, va a representar una variación, es un porcentaje de tolerancia, ¿ya? Entonces, esta variación va a ser obviamente que cuando midamos la caída de tensión, porque si se dan cuenta, de acuerdo a lo que hemos hablado, aquí vamos a tener una E, que es una fuente de tensión. Y aquí vamos a tener una V, que es una caída de tensión. ¿Ya? Hemos dicho que vamos a identificar E como fuente y V como caída de tensión. Y aquí vemos que la caída de tensión es de 5 voltios. Y la fuente también tiene 5 voltios porque esto está conectado en paralelo. Sin embargo, ese es un tema que vamos a discutir más adelante cuando hablemos de este tipo de circuitos. Ahora, incorporemos a este circuito, a este diagrama, un amperímetro. Fíjense, este es el amperímetro. Yo voy a conectar este amperímetro de una forma equivocada. Fíjense, reiniciar, continuar. Si pongo continuar, reiniciar, no va a funcionar mi circuito, porque está conectado de una forma equivocada. ¿Ya? Listo. Voy a continuar.
Y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar algunas partes. También esta. Y listo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a conectar ahora de otra forma mi amperímetro. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí puedo hacer una medición. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que he hecho? ¿Se dan cuenta lo que he hecho? ¿Alguien me puede decir si se dan cuenta de lo que hice? Ha creado una conexión directa. Este tipo de conexión se llama en serie y este tipo de conexión se llama en paralelo. Pero lo que es importante comprender es lo siguiente. El multímetro para medir los voltios se conecta en cada terminal sin cortar nada de los circuitos que corresponden a nuestro objeto de medición. Pero cuando conectamos el amperímetro, necesitamos abrir el circuito para que la corriente circule a través de nuestro dispositivo. Eso es lo que hemos hecho. Voy a hacerlo de otra forma. Voy a borrar todo esto y lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Esto también, las letras. Hagamos esto una vez más. Fíjense, vamos a conectar una resistencia. Listo. Vamos a dibujar también una entrada, una fuente de tensión de dos terminales. Aquí. Listo. Y vamos a conectar nuestros elementos de salida. Vamos a colocarlos más bien en los diferentes lugares que corresponden. Perdón, control Z, esto quiero arrastrar. Oh, perdón muchachos. Es seleccionar, no sé esto. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a dibujar las conexiones que corresponden. Una y otra. Hasta ahí estamos claros. Ese es el circuito del que yo quiero obtener información. Este elemento de acá es mi voltímetro. Y este elemento de acá es mi amperímetro. Listo. Tengo amperímetro y tengo voltímetro. La forma de conectar el voltímetro, si voy a medir sobre este elemento, estoy haciendo una prueba solamente para demostrar, ¿ya? Quiero medir cuánto es el voltaje que cae en ese elemento. Entonces, conectaré mi voltímetro directamente a las terminales y tendré el voltaje de lectura. En el segundo caso, necesito leer la corriente que fluye a través de este circuito. Si conecto, como he hecho el amperímetro, como ya saben ustedes, han visto hace un instante, se va a dañar, no va a funcionar, vamos a tener errores. Entonces, lo que debo hacer es abrir el circuito y conectar el amperímetro de esa forma. ¿Ok? Aquí, originalmente, existía una línea que estaba uniendo estos dos segmentos, pero debido a que yo necesito hacer la lectura del amperímetro, he tenido que abrir ese circuito. Y tengo efectivamente las lecturas del amperímetro y del voltímetro. Esa es la forma en la que tenemos que conectar siempre nuestros elementos medidores, nuestros multímetros en este caso.
El voltímetro y el amperímetro son elementos muy importantes que vamos a tener que revisar permanentemente, utilizar permanentemente. ¿Ya, muchachos? Bien, ¿alguna duda con respecto a este detalle? Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, por qué para medir el amperímetro tenemos que abrir el circuito? ¿Qué pasa si lo dejamos tal cual, si lo medimos así nomás? Por qué hace cortocircuito? Eso quiero Ya, saber, ¿por qué hay error? ya. El amperímetro y el voltímetro son elementos que funcionan con principios diferentes, ¿ya? Hay principios diferentes de funcionamiento. En el caso del voltímetro es más simple. Bueno, hay una teoría que habla acerca del diseño, ¿ya? Los elementos que van a generar movimiento porque esto viene de los antiguos multímetros que tenían aguja, los analógicos, ¿ya? Y tenían una bobina. Y esta bobina, en realidad, lo que hace es tener una pequeña carga que va a permitir que el flujo de corriente, es decir, lo que estamos midiendo siempre es corriente, pero en base a la resistencia va a existir cierto movimiento en la aguja y este movimiento en la aguja va a representar el voltaje. Esto lo vamos a explicar correctamente cuando hagamos la ley de Ohm. Pero por ahora vale la pena explicar que lo que medimos siempre es la corriente. Y en base a la corriente nosotros vamos a poder obtener sus equivalentes. ¿Ya? Hay una relación que se llama la ley de Ohm, que relaciona la resistencia, perdón, que relaciona la corriente con la tensión y la resistencia. Aplicando ese conocimiento, vamos a poder ver que si nosotros queremos leer el flujo de una corriente, no podemos leerlo. A ver, vamos a dibujar aquí algo de una forma más didáctica. ¿Verdad? Perdón. Esto lo voy a borrar, lo que está acá, lo voy a borrar, muchachos. Esperen, ay, caramba. Esperen un segundo. A ver, supongamos que yo tengo un tubo de agua. Listo, tengo un tubo de agua. Ya. En este tubo de agua hay un flujo de corriente de agua, obviamente. No estamos hablando de corriente eléctrica. Hay un flujo de agua, hay una corriente. Yo necesito saber cuánta corriente circula por este tubo. Y tengo un dispositivo, un reloj, que me va a permitir, a ver, voy a borrar la mitad de esto, mejor lo borraré todo, ¿ya? Y tengo un reloj que tiene una aguja. ¿Listo? Entonces, para que cuando pase el agua a través de él, o sea, tengo que hacer que pase agua a través de este dispositivo. Estoy haciendo una analogía solamente, ¿ya? Tengo que permitir que pase agua a través de él para poder hacer la medición. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que colocar este dispositivo al medio para poder verificar si efectivamente este flujo de agua llega hasta, o para saber cuánto va a medir este flujo de agua. Más o menos así, ¿verdad? Y esta aguja seguramente me marcará ya en alguna o en otra dirección, será hacia este lado, para decirme qué es más o qué es menos, no sé. Pero lo que va a pasar es que el flujo de agua va a venir desde este extremo y va a venir por acá, va a pasar por el dispositivo, va a capturar la información y va a continuar con su destino. ¿Ya? Esa misma forma que estoy haciendo esta analogía con el agua, sucede con la electricidad porque es una corriente. ¿Qué es lo que se mueven? Son los electrones.
Y estos electrones que tienen carga negativa van a cumplir básicamente este mismo principio de funcionamiento. Entonces, no hay otra forma de colocar este dispositivo para que mida. Si yo coloco este dispositivo de otra manera, digamos, no sé, si lo coloco, por decir algo, aquí, y divido, es decir, hago esto, y divido aquí, y permito que parte de esa corriente, que parte de esto, la corriente va a entrar por aquí y aquí se va a dividir. Una parte va a venir por acá y la otra parte va a venir por acá. Entonces se va a dividir la corriente, ¿verdad? Ahora, esto estamos hablando en una analogía. Significa que no voy a tener medidas correctas. No voy a encontrar medidas correctas. Siempre voy a medir solamente una parte del flujo de la corriente o de la intensidad que esté circulando por este conductor. En el caso eléctrico, si este conductor es de cobre, no le ofrece resistencia a los electrones, por lo tanto, la mayor parte del flujo va a pasar directamente y esto va a ser irrelevante, porque muy pocos electrones van a circular a través del instrumento de medición. Por lo tanto, esa cantidad es despreciable. Por aquí van a pasar toda la cantidad de elementos y por aquí no. Entonces, esos son los motivos, digamos, haciendo una analogía con el agua, por los cuales el amperímetro debe conectarse en serie. No sé si ha quedado respondida. Para responder esto de mejor manera, debemos ingresar al tema de ley de Ohm y al diseño de medidores, ¿ya? Y explicar cómo funciona realmente un medidor que se basa en principios eléctricos. En este momento estoy haciendo la analogía para que no queden dudas y después se generen un poco más de problemas. ¿Pero está más o menos clara la idea? Sí, pero está muy claro, pero lo que yo me refería era qué pasaba, porque en la simulación lo puso Ujú. como cuando estaba conectando con voltios, Ah, se porque generó sale como error. rojo. Sí, Ah, porque porque sale es un como error. error. Sale como error porque el amperímetro no se conecta así. No es un cortocircuito. No es un Yo pensaba que cortocircuito. era No, cortocircuito. no es un Ah, cortocircuito. Es un error porque el amperímetro no se lo conecta así. De la misma forma que en el Proteus, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando quemen algo en el simulador Proteus, dice error también, o sea, pero en la práctica se va a quemar, va a explotar un fusible o un condensador. Pero en el simulador es un simulador que simula simplemente algunas de las características. Y la conexión de un amperímetro es correcta cuando está conectada en la forma en la que hemos expresado y no de esta otra manera. Eso es lo único que ha descrito el programa. No sé si ha quedado claro. ya está muy claro, gracias. Ok, listo. Bien, muchachos, eso es lo que tenemos para hoy. ¿Hay alguna pregunta más con respecto a lo que estábamos viendo? Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces podemos dejar acá el trabajo, ¿ya? Pero voy a recordarles que ustedes tienen práctica. Ahora sí necesitamos resolver toda la práctica. Ustedes ya han resuelto los átomos y la corriente. Les falta resolver, perdón, voy a mover ahora sí. Les falta resolver voltaje, fuentes de alimentación y amperímetros y voltímetros. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, ya han resuelto, ahora para esta primera semana tenían 6 ejercicios, ahora tienen 9 ejercicios para resolver. Entonces, muchachos, y como les digo, ya la próxima semana ya vamos a tener el Moodle. Entre hoy y mañana voy a tratar de habilitarles a todos ustedes en el Moodle. Probablemente hayan algunos compañeros suyos más que estén inscribiéndose en estos días, que se están incorporando en realidad. Ya ellos ya tienen faltas, yo ya no voy a mover nada de eso. Sin embargo, voy a esperar hasta mañana, que es viernes, a ver si el director académico me da alguna información acerca de cuánta gente se ha inscrito y si tengo alguna cantidad más de estudiantes. De ser así, voy a esperar hasta mañana, como les digo, y el lunes yo ya estaría publicando en el Moodle sus respectivas
prácticas, todo lo que están viendo, todo lo que hemos avanzado, lo voy a colgar en Moodle para que ustedes puedan revisarlo con toda libertad, puedan descargarlo y también les voy a pasar ya el link de la grabación que se ha hecho el día de hoy. Estamos empezando a grabar el día de hoy. ¿Está bien, muchachos? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí lo dejamos. Que tengan un lindo resto de jornada y mañana nos vemos para